Buenos días, soy Juan Pablo Flechas Gotibonza, estudiante de Administración de Empresas en la modalidad virtual. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en nuestra vida diaria, la ética y la moral. A menudo usamos estos términos como si fueran lo mismo, pero en realidad tienen diferencias importantes. A lo largo de la historia, filósofos, legisladores y líderes han reflexionado sobre qué es lo correcto y lo incorrecto. Nos enfrentamos a dilemas éticos y morales todo el tiempo, desde decisiones pequeñas como decir la verdad en situaciones incómodas hasta grandes cuestiones como la justicia y los derechos humanos. En esta presentación exploraremos las diferencias entre ética y moral, su origen, cómo influye en nuestra vida y por qué es importante entenderlas. Así que los invito a prestar atención y a reflexionar sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. La ética y la moral han existido desde que las sociedades comenzaron a establecer normas de convivencia. Su función es orientar el comportamiento humano hacia lo que se considera correcto o incorrecto. La moral se basa en reglas impuestas por la sociedad, que varían según la cultura, la religión o la educación. Por otro lado, la ética es una disciplina filosófica que estudia y analiza la moral, permitiendo reflexionar sobre las normas establecidas y cuestionar si son justas o no. A lo largo de la historia, distintos pensadores han abordado estos conceptos para entender cómo influyen en nuestras decisiones y en la estructura de las sociedades. En esta presentación se profundizará en sus diferentes esencias. Para comprender las diferencias entre ética y moral, es importante conocer su origen etimológico. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbres. Su significado original tenía relación con la forma en que una persona construye su carácter a través de sus hábitos y decisiones. Por otro lado, el término moral proviene del latín mos moris, que también significa costumbres o normas. En la tradición romana, la moral estaba vinculada a las reglas de convivencia dentro de una sociedad y lo que se considera aceptable o inaceptable. A lo largo del tiempo, estos términos han evolucionado y aunque están relacionados, la ética se ha convertido en una disciplina filosófica que analiza la moral desde una perspectiva racional y crítica. La moral se refiere al conjunto de normas, valores y principios que determinan lo que una sociedad considera correcta o incorrecta. Estas reglas son transmitidas a través de la educación, la religión y la cultura. La moral varía de una sociedad a otra y evoluciona con el tiempo. Lo que en una cultura se considera moralmente aceptable no puede serlo en otra. Por ejemplo, en algunas culturas es moralmente aceptable el matrimonio arreglado, mientras que en otras se considera inaceptable. Esto demuestra que la moral no es universal, sino que depende del contexto social e histórico. A diferencia de la moral, la ética no se basa en normas impuestas por la sociedad, sino en la reflexión crítica sobre ellas. Es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y busca principios universales del bien y el mal. Por ejemplo, aunque en algunas culturas es moralmente aceptable aplicar la pena de muerte, desde la ética se puede cuestionar si es correcto quitarle la vida a una persona como castigo. La ética se aplica en distintos ámbitos, como la medicina, la política y los negocios, ayudando a tomar decisiones basadas en principios racionales y no solo en normas establecidas por la sociedad. La principal diferencia entre ética y moral es que la moral impone normas y la ética las analiza. La moral nos dice lo que debemos hacer según las costumbres y valores de una sociedad, mientras que la ética nos permite reflexionar sobre si esas normas son correctas o no. Un mismo acto puede ser moralmente aceptado en una cultura y rechazado en otra, pero la ética busca principios universales que se apliquen en cualquier contexto. El estudio de la ética y la moral nos permite entender mejor nuestras decisiones y las normas que seguimos. No basta con obedecer reglas, es importante comprender por qué las seguimos y si son justas. La ética nos ayuda a cuestionar la moral y a actuar de manera más consciente y responsable en la sociedad.
Con esto concluimos la presentación. Espero haya sido útil para comprender las diferencias entre ética y moral. Muchas gracias por su atención.